Continuamos en la noche de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de eso le tenemos que decir a todos los televidentes que el pasado martes en las horas de la tarde y hasta muy casi que terminando el día, la noche inclusive, el Congreso de la República, por citación de Centro Democrático, llevó a la ministra de Educación Nacional, Gina Parodi, para que hablara precisamente sobre el cuento, ya ni siquiera de las cartillas, porque esto ya cogió otro vuelo. O sea, es un asunto de identidad sexual, la discusión que en este momento hay en el país. Y es cómo los padres de familia deben de educar a sus muchachos con la injerencia de los colegios y participación de los maestros. Pero a veces a la gente se le olvida que el homosexual, que la lesbiana, que el transexual, que el transgénero tiene un eje transversal y se llama son personas. Son personas, mi querido amigo. Y no se puede aceptar que la senadora Nidia Marcela Osorio, integrante del Partido Conservador, diga lo siguiente en plenaria del Senado de la República, y lo voy a leer textual para evitar errores. Abro comillas, dice la senadora Nidia Marcela, yo respeto la orientación sexual de la ministra, pero no la aplaudo porque es anormal. O sea, esa clase de afirmaciones, bueno, cierro las comillas, pero esas clases de afirmaciones de una senadora, una representante de la comunidad, no se puede permitir. Y por eso hemos invitado a una persona que sabe del tema para que nos ayude a entender esta cosa que se ha generado en los últimos días aquí en esta ciudad. El tema de la cartilla, más de uno no se lo traga, y para desmenuzarlo viene Dora Saldarriaga, y yo le pregunto a ella, ¿qué sabe de estas cuestiones? ¿Qué hace usted si un alumno hoy le llega de tacones? Hemos invitado a la abogada Dora Cecilia Saldarriaga, ella es máster en Derechos Humanos y hace parte del Observatorio de Género de una universidad aquí en la ciudad de Medellín para que hablemos de este tema. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación porque me parece muy pertinente la discusión. Hay que hacer también un antecedente y es, lo que está haciendo el Ministerio de Educación Nacional es cumplir una orden de la Corte Constitucional sobre la base de dos hechos fundamentales. Uno, a un estudiante aquí en Medellín le dio por ir de jumper, de uniforme femenino, al colegio. Resulta que eso generó pues cierto impacto. El estudiante entuteló y obviamente la tutela fue a favor de este estudiante. Y lo otro es lo que tiene la muerte, o lo que pasó también con el estudiante Sergio Urrego en Bogotá, donde tenía una relación afectiva o tenía un amigo, y eso generó pues un problema ahí, y su familia acusó violación a la intimidad, al debido proceso, bueno, en fin. Eso generó que la Corte Constitucional dijera, señores rectores, Ministerio de Educación, por favor, hay que actualizar y hay que renovar y hay que volver a rediseñar los manuales de convivencia de los colegios con respeto a la diversidad sexual. O sea, ¿por qué cuento esto? Porque es que mucha gente solamente está dedicada a abanderar lo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana dice, el respeto por la familia heterosexual. Pero eso hay que delucidarlo bien, para que la gente no solamente se vaya por un lado, sino que también le dé la oportunidad y el cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional. Oiga, estoy hablando más que la invitada, perdón. Sí, o sea, ya Rubén hoy no habla más, por favor. Yo ya no hablo más. Cerramos este micrófono, por Lo que favor, y pasa ahora es que sí vamos a hablar la doctora un poquito delicadito y eso hay que hablar, había que contextualizarlo. Entonces, yo quiero, doctora, que empecemos a hablar sobre algo que se empezó a mencionar en estos días y es la ideología de género. Bueno, yo creo que el debate, y me parece muy importante que lo empecemos, es porque siento, y es mi perspectiva, que es más una cortina de humo para evidenciar que esta sociedad es homofóbica. Con eso quisiera empezar. Digamos que la ideología de género ha sido
estigmatizado, o sea, cuando hablamos de ideología estamos hablando de dogmas y la perspectiva de género no es un dogma. Cuando nosotros estamos hablando de perspectiva de género estamos hablando de inclusión de derechos humanos. Entonces la discusión que creo que se ha tergiversado, porque me encantaría hablar con la gente que está en oposición del asunto si ha leído la cartilla, que sería, digamos, como el punto inicial para dar el debate, es con base en derechos humanos. Si nosotros en la Constitución del 91 hicimos un pacto, un consenso ético y un consenso jurídico de unos mínimos, porque no son máximos, unos mínimos, entre ellos la igualdad material implica reconocer al otro desde esa diversidad. Pero lo que siento es que hay un discurso políticamente correcto, y con lo que hablaban de la senadora, lo que plantea... Lo de Nidia Marcela. Sí. Entonces hay un discurso políticamente correcto. Los manda a quemar. Donde, cuidado, entonces me mandan quemar a mí. Donde hay un discurso políticamente correcto donde yo digo, yo te incluyo, yo te respeto, pero por debajo somos una sociedad discriminadora, homofóbica, y creo que ahí es donde tendríamos toda la discusión. Sí, doctora, yo voy a eso para que redondeemos el tema con el que Rubén empezó la conversación. Una pregunta muy puntual. Teniendo en cuenta que en Colombia pues hay un derecho a elegir el sexo, pero también hay otro derecho a tener una religión y unas creencias. Perfecto. En Colombia es legal creer que el homosexualismo es anormal. Es decir, porque es que si una persona tiene derecho a creer una religión y su religión le dice eso, entonces la pregunta es, por ejemplo, la senadora Nidia tiene derecho a creer en su fuero interno que eso es anormal. De los homosexuales. Acaba de plantear una cosa muy interesante y lo voy a responder desde mi formación como en Derecho Constitucional. Ningún derecho fundamental es absoluto, solo la dignidad humana. ¿Qué va a implicar eso? Que si un derecho choca con otro, siempre va a prevalecer. En ese caso, solo es la dignidad humana. Las otras lo tenemos que ponderar en casos concretos. Entonces, el hecho de estandarizar es un error gravísimo. Por ejemplo, aquí que tendríamos en ponderación, uno es el asunto de mi libertad de religión. Ella tiene todo el derecho de pensar como quiere en su fuero interno. Cuando yo voy a exteriorizar ese asunto, ya tengo unos límites. ¿Cuáles son los otros límites? El derecho de la otra persona. Entonces, digamos, aquí la discusión es, yo soy católica, apostólica, romana y todo lo que eso implica, tengo el derecho de pensar de que el homosexual es normal. En su fuero interno usted tendría toda la posibilidad por libertad de conciencia, pero en la exteriorización yo tengo que respetar al otro como igual, y ahí es donde tengo que ponderar, porque digamos la discusión y el debate que yo centraría en la cartilla es, no se está imponiendo una ideología de género, se está imponiendo un respeto por los derechos humanos que el Estado ya ha ratificado muchos tratados internacionales en asuntos de género, porque una discusión, por ejemplo, que yo le plantearía a la senadora, entonces las decisiones de la Corte las podemos ignorar porque sí. No estamos yendo inclusive de fondo en contra del Estado Social de Derecho. Sí, pero llevando ese tema de la libertad, y que usted lo dijo ahorita, que de alguna manera tendría un límite esa religión, esa libertad de la religión, porque es que el meollo es honesto, o sea, yo creo que hay homofobia, indudablemente, pero también hay gente... El asunto es una cosa más de cultura. Pero, más no, que la... no, pero yo iba a decir, es que hay gente que se ha metido al debate, que está en contra de las cartillas y lo ha hecho de manera sensata, no de manera homofóbica, en este sentido, que dice, mire, yo tengo unas creencias religiosas, ¿cierto? Nosotros creemos religiosamente que la única forma de familia es el hombre y la mujer. Yo no quiero que a mi hijo en el colegio le digan que eso no es así, porque eso riñe contra mi derecho a tener esa creencia, ¿cierto? Sí. Ese es el punto como el debate, ¿no? Además hay otra cosa, que para ajustar lo que dice Aldo, y es, sobre la base de lo que pasó en el debate en el Congreso, también aducían el hecho de la posibilidad que tienen los papás de tener intimidad para educar a sus muchachos, y no dejárselo también al colegio, para incitarlos a mediana edad o cuando están pequeños. O a confundirlos. Más o menos. Pero miren que ahí subyace es un contradiscurso, y con todo el respeto de las personas que plantean el asunto de que es solo la familia tradicional, es la única que se debe salvaguardar.
porque finalmente, ¿qué estamos haciendo? Es un asunto de discriminación. O sea, si nos llevamos a hablar el tema como es, porque es que el asunto de la cartilla, y vuelvo, insisto, porque este fue, digamos, el caballito de batalla, es, se va a imponer de que los chicos y las chicas sean así. No se va a imponer. Se está diciendo es respete al otro, que desde su intimidad ya eligió ser así. Y el respeto es una cosa muy diferente a la imposición. Inclusive en la página 75, si quieren revisar la parte, en la cartilla dice, digamos, como unos asuntos que sería lo que habría que decirle a los estudiantes, los chistes no discriminatorios. Y ahí yo no le estoy incidiendo en que tiene que ser una familia en particular, le estoy diciendo, respete la diversidad. Mire, ¿por qué a estas alturas del partido de 25 años aproximadamente de Constitución del 91, todavía seguimos siendo tan confesionales? Yo creo que hay un discurso muy bonito en la Constitución del 91 que somos un Estado laico y para mí eso es un asunto formal, no material. Es decir, nosotros dijimos allá que nada que ver con los nexos con la Iglesia y la Iglesia sigue incidiendo. Y no estoy diciendo que estoy en contra de la religión católica ni ninguna religión porque tenemos todo el derecho de creer y tener una conexión con ese ser superior. Pero otra cosa es cuando el Estado toma una postura. Y la postura aquí no es vamos a imponer una ideología de género. Lo que estamos diciendo no, lo que se plantea es vamos a el respeto por los derechos humanos. Inclusive a mí me parece contradictorio que salga el presidente luego a decir no, venga, después seguimos hablando de esto, porque es que es una obligación estatal. Se le juntó todo, el paro limpió el plebiscito. Y hay gente que se preocupa porque en vez de la lonchera, de pronto el niño le empieza a ir con la cartera. Vamos a mensajes, ya volvemos.